El profesor Beethoven Herrera es una de las personas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional más apreciada por los estudiantes de las más diversas generaciones y también por sus colegas. Creo que lo bonito del profe no es tanto todo el conocimiento que tenga, sino todo el cariño y el amor que se le nota que muestra en sus clases, que muestra por enseñar. Se nota que él no hace esto por una remuneración, hace esto por su satisfacción de saber que está enseñando. Es una persona además de una gran afabilidad y una gran inteligencia que obviamente permite también en los momentos difíciles ser un buen consejero para sus amigos y quienes le conocen o quienes son cercanos a él. Que en el profe no solo encuentra un amigo, no solo encuentra un profesor, sino que encuentra una guía, encuentra una persona dispuesta a enseñarle a uno todo lo que uno necesita, dispuesta a pasarle todo el conocimiento que uno le pida. Creo que es una persona que combina varias características muy apropiadas para la academia. En primer lugar, su inquietud intelectual permanente, su preocupación por estar actualizado, sus muy buenas relaciones con los distintos estamentos y como amigo, su buen humor. Hay que decir que realmente Beethoven tiene un humor extraordinario. Francamente me impresionó la claridad que el profesor Beethoven tiene con respecto a una universidad que se debe a los estudiantes. Para él fue siempre una universidad llena de proyecciones, un proyecto que claramente se comparte en términos de abrirse a la sociedad, de internacionalizarse, de modernizarse, pero que no pierde el norte cuando tiene su foco principal en la formación. Con profesores como Beethoven se ve la amplitud de la economía y la ciencia económica y no nos coloca en una camisa de fuerza para desempeñarnos como profesionales después. Te enseña a intentar estar por encima de la teoría y de la literatura y de ver un poco más la problemática, de entender la lógica y de tener un instinto un poquito social. Lo que le enseñó a uno es un espíritu crítico, es estar cuestionando el porqué de las cosas, qué hay detrás de la teoría, por qué las cosas ocurren de esa manera, por qué el profesor dice tal cosa. Para finalizar diría que Beethoven tal vez fue uno de los profesores que durante mi carrera académica y docente más me enseñó en términos de lo que era enfocarse en lo que realmente los estudiantes necesitan para su proceso de aprendizaje. No solo los estudiantes y los colegas le debemos al profesor Beethoven mucho, sino en sí la institución y la formación y la escuela de las ciencias económicas, al menos en Colombia y Latinoamérica. Creo que es una de las personas de las cuales uno debería aprender efectivamente no solamente los aspectos pedagógicos, sino la forma como él vive la docencia, como él vive su quehacer académico y su relación con los estudiantes. Vamos a dedicar esta sesión a analizar el contenido, el alcance de las políticas que se recogen en el que se denomina así Consenso de Washington. Y se denomina así porque en Washington están las entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que en gran medida manejan o han manejado este periodo de globalización muy cercanas a la política del gobierno de Estados Unidos. Aunque ellos se presumen de expresar las ideas neoliberales, autores como von Hayek y como Friedman mismo creen que el consenso ha sido más un ideario de recetas, de fórmulas, que no tienen la dimensión y el alcance estructural que tuvo, por ejemplo, la obra de los pensadores neoliberales que han ganado el Nobel de Economía.
recordemos que en el año 72 gana el Nobel Milton Friedman, y de ese año hasta que es elegido Clinton en el 94, hay prácticamente un consenso mundial de apoyo a esas ideas del esquema neoliberal, al punto que en la academia, en las universidades del mundo, lo dominante era esta versión de la economía, y los críticos se miraban como marginales o como no vinculados con la corriente dominante. Hoy en día, después del que el presidente Clinton hizo las primeras críticas, hasta la llegada del presidente Obama, con su reforma a la salud, la reforma al sistema financiero en Estados Unidos, y el conjunto de gobiernos que en América Latina levantan críticas a este modelo, pues está menos de moda. Sin embargo, es bueno conocer cómo se articuló y se estructuró este pensamiento. Voy a usar el triángulo, una figura asociada por muchas religiones y filosofías a la perfección. Algunos lo miran como si fuera la misma imagen de la divinidad, para decir que el núcleo central de este pensamiento reposa en la idea básica, casi que idea exclusiva, de que en la economía es el mercado quien debe tomar todas las decisiones. Y que, por ejemplo, no es razonable esperar que las decisiones básicas de la economía sean tomadas por ningún otro agente, ni siquiera por el Estado. Por ejemplo, en esta lógica se dice decidir qué producir o decidir dónde producirlo es una cuestión que hay que tomarla como decisión de cara a lo que el mercado indica. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría producir helados en Alaska o ruanas en un clima cálido, Nueva Delhi o Barranquilla o Girardot. Asimismo, el número de productos indicará, usted no puede producir muchísimos productos en un mercado pequeño o perderá mercado si produce pocos productos en un mercado amplio. Muy importante también decir que el precio de los productos en la lógica del mercado y neoliberal, pues lo fija el mercado. Si alguien decidiera subirse y colocar un precio de su producto exageradamente alto, los vecinos, los competidores, otros agentes lo venderían ese producto de iguales características a un precio más bajo, con lo cual bajaría la aspiración de este actor de vender muy caro. Pero también es importante decir que el tipo de producto es muy importante percibir que se adecua a lo que el mercado pide. Por ejemplo, Benetton hizo una campaña para vender camisetas amarillas en Rusia y no vendió ninguna, porque en Rusia el amarillo es color del luto. O, por ejemplo, pensar que en Estados Unidos los carros se fabricaron muy grandes, porque es un país de mucho territorio, con abundante carbón y acero, y con población de alta estatura. Michael Jordan, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant requieren un carro para gente de 2 metros de alto. Pero Japón no. En Japón hay poco territorio, es pequeña su población de estatura, hay cero carbón, no tiene acero ni petróleo y por ende su carro no puede ser un carro muy grande. Hicieron carros compactos, igual Corea con los Hyundai y los Kia. Hoy, con petróleo caro, los grandes carros americanos han entrado en crisis, se han colapsado la Chrysler, la Ford, la General Motors y están buscando adecuarse a un tipo de vehículo más sostenible. Si el mercado es quien decide lo que se produce, en dónde se lo produzca, en qué cantidad se lo produzca, con qué características de tipo de producto se hagan y a qué precio, la consecuencia obvia es que entonces no tiene que haber regulación. Por el contrario, debe dejarse que el mercado establezca eso. En los periodos previos al neoliberalismo, hablemos de las economías del welfare state en países desarrollados o de la CEPAL en América Latina, variables como el tipo de cambio, el precio de la divisa o la tasa de interés del crédito bancario o el arancel de importación de los productos o el salario mínimo, por ejemplo, o las licencias de importación eran todas otorgadas por el Estado. El Estado definía todo eso. Friedman considera en su obra Libertad de elegir que eso no es bueno porque en cada regulación que se entregue alguien soborna, paga un beneficio y salta la regulación.